Un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile. Estoy muy bien acompañada por Trinidad Siles, Gabriela Oces y Viviana Masaurio para un capítulo. Hoy día vamos a estar en el capítulo 72. Queremos dar un saludo a los nuevos auditores primero, antes de las personas que nos han inscrito, porque nos interesa mucho que agradecerles realmente que nos sigan y que disfruten de nuestros cuentos. A la revista Gran Lector, a Jeropreneur y a Lenguaje de Señas de Medellín. Y aquí me quiero detener en lenguaje de señas. Estoy haciendo lo posible por tratar de incorporar una persona que tenga lenguaje de señas porque queremos ser un canal totalmente inclusivo. Ese es mi sueño. Ha sido mi sueño en muchos emprendimientos que he hecho, así que pronto espero tener buenas noticias. Y un saludo cariñoso a Eldo Vicio, a Patricia Jiménez por su lindo saludo y comentario, a Ilka Sosa, gracias por tus saludos, Ilka, el capítulo anterior, a Gloria Cárcamo, que escribe tan detenidamente y yo sé que le gusta la lectura y me acompaña los días jueves en el Club de Lectura Internacional, a Marta Alicia Mis Cuentos, que estuvo con nosotros desde México, a Isabel Mejía, un saludo cariñoso, y a Marianita Neff, un gran saludo. Y hoy día tenemos un nuevo cuento con Trinidad Siles. ¿Qué nos cuentas hoy día, Trini? Buenos días, octubre. Buenos días a todos y a nuestras compañeras con quienes compartimos todos los miércoles. Hoy les traigo un cuento de un autor que fue premio Nobel, Heinrich Böll, alemán. El cuento se llama Contactos. Mi mujer acaba de conocer a la madre de una muchacha que corta las uñas a la hija de un ministro, las de los pies. Sensación en familia. Hasta ahora estábamos totalmente desconectados. Un contacto que no hay que subestimar. Mi mujer obsequia a la madre de la muchacha con flores y bombones. Desde que conocemos a esta mujer, no hacemos más que pensar en el cargo que solicitaremos para mí cuando consigamos hablar con la muchacha. Confiamos en poder hablar pronto con ella. Pienso hablarle con la debida modestia, pero con firmeza. En las esferas de gobierno se aprecian mucho la modestia y la firmeza. De todos modos, hay que esperar. Desde que se sabe que tenemos contactos con las altas esferas gubernativas, nuestro crédito se ha consolidado. El dueño de la tienda de comestibles, que hasta ahora solo nos fiaba un poco y a regañadientes y con la cara de desconfianza, ahora nos sonríe al vernos entrar y nos ofrece artículos selectos cuyo sabor habíamos olvidado. Es asombroso cómo corren las noticias. Esperamos con cierta inquietud que aparezca la muchacha que corta las uñas a la hija del ministro de los pies. Mi mujer está preocupada. La madre de la muchacha, que al parecer se ha hecho muy amiga de mi mujer, la tranquiliza y le recomienda que tenga paciencia. Pero nuestra paciencia tiene un límite porque estamos utilizando a fondo el tácito crédito que se nos ha otorgado recientemente. La hija a la que esta señorita le corta las uñas de los pies es el ojito derecho del ministro. Estudia historia del arte y al parecer es muy inteligente. Estoy temblando porque la joven pedicura de Bonn no aparece todavía. Por las delicadas manos de la joven pedicura deben de pasar todos los pies de la sociedad de Bonn. Me da escalofríos pensar que puede lastimar a la hija del ministro. Ahora bien, la influencia de la hija en el ministerio, en el ministro, y la de la pedicura en la hija, debe ser extraordinariamente grande, puesto que la madre de la pedicura ha dejado entrever veladamente que su hija ha conseguido ya un amigo, para un amigo, una plaza de ayudante de jefe del negocio. Jefe del negociado, mejor. Este sería el cargo idóneo para mí. Entre tanto, la madre de la joven sigue aceptando con invariable cordialidad las flores y los bombones, ofrendas que hacemos nosotros gustosos. Por fin una buena noticia y concreta. La señorita de Bonn va a venir.
Pasamos 3 días de gran nerviosismo, fumando cigarrillos de 15 en lugar de los de 10. Yo me afeito 2 veces al día en lugar de hacerlo 2 veces a la semana, como un parado corriente. Pedimos certificados e informes. Escribimos currícula que atestiguan las excelentes calificaciones que hacen de mí la persona idónea para ese puesto de ayudante de jefe de negociado. Y conversamos en un léxico que imaginamos debe de ser el que impera en las esferas del gobierno. Dice mi mujer, estoy down, cariño. Y resistimos, efectivamente, hasta el domingo. La madre nos ha asegurado que podría hablar a solas con la joven por lo menos durante 8 minutos. Compro 2 docenas de claveles rosa y también una caja de bombones y le pido a un amigo que nos lleve en su coche. La joven es bonita, muy agradable, pero un poco reservada. Yo con gran desconsuelo cuento alrededor de la mesa a 7 personas más. La joven me lanza una mirada expresiva y yo palidezco. Y el ambiente se mantiene tenso hasta que la joven saca un cigarrillo mientras cuenta chismes sin importancia sobre el gobierno. Siento que se me ensancha el corazón y empiezo a imaginar mi despacho en Bonn. De pronto la joven desaparece. Salgo de la habitación respirando con dificultad. Mi conversación con la joven se desarrolla en un tono de estricta sobriedad comercial. No quisiera que sobreestimara usted mi influencia. Si me he decidido a hacer algo es porque estoy convencida de sus cualificaciones. Dentro de 3 meses tendrá usted una respuesta. La madre de la joven nos comunica que su hija ha sido llamada telegráficamente desde Bonn para que le extirpe los callos al ministro. El ministro tiene un partido de golf a las 9. Una vez en casa, mi mujer, que no ha perdido detalle, me dice que yo soy el único que ha estado a solas con ella. Encantadora, querida, encantadora. Lo de los 3 meses me lo callo. Porque 3 meses no puedo esperar. Nuestro crédito no da para tanto. De todos modos, es de suponer que el ciclomotor que tendré que adquirir a cambio de algo acabe de inclinar la balanza y dentro de un mes ya esté sentado yo en mi sillón de cuero rojo. Mientras tanto, nosotros dos, mi mujer y yo, estamos lo que se dice down y sentimos que no haya cigarrillos de 18 pfennigs, que serían los que necesitamos para los nervios. Este es el cuento que a mí la verdad que me sobresaltó, me tuvo tensa, porque como lectora la verdad no podía entender que estos personajes actuaran de esa manera tan ingenua, eh, tan insólita, tan poco criteriosa, en la que a veces, bueno, llevados por la posibilidad de encontrar una pega, una salida a la situación en la que viven, bueno, desesperadamente creen en una posibilidad insólita, una posibilidad en la que uno tendría más bien que no confiar, porque es muy alejada de la realidad, ¿no? Aquí hay mucha ironía, mucho sarcasmo del autor, de ponernos en una situación ridícula, absurda quizás, en la que a veces podríamos perfectamente caer y de alguna manera es un llamado de atención al público en general y también una, una fórmula no solo irónica, sino terriblemente cruel, con la que algunas personas se aferran a posibilidades imposibles, ¿no? Yo creo que este cuento nos hace pensar que en todas partes se cuecen habas, ¿no? Este autor está relatando un hecho, bueno, que posiblemente él lo ve en su Alemania general, pero que puede convertirse
en un hecho, incluso nosotros podemos caer en una tentación de este estilo. Voy a hablar algo más del autor después, pero ahora quiero cederle el micrófono a Gabriela para que ella nos dé su punto de vista. Gabriela. Gracias, Trini. El cuento, escrito en esta clave irónica, satírica, se puede llevar a un análisis psicosocial y antropológico incluso de los fenómenos que están detrás de estas actitudes que el autor nos presenta en estas claves. Y además, de alguna manera, causa un déjà vu, en el sentido de que estos hechos que nos está narrando, nosotros los hemos visto o los hemos vivido con cierta cercanía, puesto que son parte de nuestro mundo social. Ahora, toda sociedad tiene una división del poder y tiene una jerarquía. Las sociedades que conocemos no son horizontales. ¿Quién está en el ápice de esta pirámide social, porque así se configura, tiene el poder, tiene el privilegio, tiene la parte más grande de la torta? Y esto es así y nos remite incluso al mundo natural, al mundo animal. En la naturaleza, el animal más fuerte, el que está más arriba en la jerarquía, es el que come primero y se come la mejor parte. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos también una cierta herencia filogenética que nos remite a ese tipo de cosas. La naturaleza ha hecho de esta manera las cosas con el fin de garantizar nuestra supervivencia. Los que están más arriba en la naturaleza son los que aseguran la sobrevivencia de la manada, los que, si ellos fenecen, está todo el grupo en peligro. Por lo tanto, de ahí viene como, estas son como las raíces antropológicas de estas estructuras sociales y de que el estar arriba y manejar el poder, el privilegio, sea una fuente de poder y de deseabilidad para los otros miembros. Entonces, los que están arriba no son muchos, no son pocos. ¿Qué pasa con el resto? El resto se acerca, y se acerca de distintas maneras. Y una manera de acercarse es lo que se llama procesos vicarios, donde, no siendo parte de la élite, el desplegar ciertas conductas te acerca a la élite. Estoy pensando, por ejemplo, en usar determinadas marcas, que las marcas usan mucho esto, que son los símbolos de estatus, que llamamos. El vivir en ciertos barrios, el hablar de ciertos temas, el tener ciertas pautas de conducta y no otras, te hace vicariamente pertenecer a la élite. Porque además ocurre que los seres humanos, en nuestro set de necesidades, tenemos una necesidad de estatus, ¿ya? Una necesidad de ser alguien y ser reconocidos en el ambiente social. Entonces, esta estructura social y estos fenómenos entroncan con la necesidad de estatus que los seres humanos tenemos, ¿ya? Y todos, ¿ah? Hablo de todos. Ahora, ¿cuáles son los valores que se viven, ya sea directo o vicariamente? Va a depender del tipo de sociedad. Y no estoy hablando solo de la gran sociedad, estoy hablando también de organizaciones más pequeñas, de colegios, de iglesias, de universidades, etcétera, etcétera. Toda jerarquía tiene sus símbolos de estatus, tiene su repartición del poder, que no es universal. Por mucho que se quiera, que todos seamos iguales, que todos tengan el mismo poder, eso en este tipo de sociedad no es posible, ¿ya? Bueno, y en este tipo de fenómenos, están en la trastienda del cuento. La manera en que los personajes tratan de lograr este objetivo de pertenecer, de lograr un cargo, de lograr algo para ellos en este reparto,
es bastante espura, o sea, son súper manipuladores, todos los pasos se dan calculadamente, la persona que está cerca de la hija del ministro se aprovecha de los regalos, de los chocolates, de las flores que este caballero le manda. Es decir, hay una cosa como muy manipuladora y muy perversa, que no es ajena tampoco a la realidad humana y a los fenómenos que a nosotros nos toca presenciar casi día a día, los vemos en la tele, ¿no? Los noticiarios están llenos de este tipo de cuestiones. Ahora, en estas personas simples, se vive con ingenuidad, se vive como de una manera muy directa, muy risible, si se quiere, pero son elementos que podemos reconocer en nuestro cotidiano. Y con esto le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Realmente la descripción que has hecho es muy interesante y creo que de la mano de tu descripción podemos decir que el autor nos muestra esa realidad repetida a lo largo de la historia de una manera magistral. Y en pocas hojas, en pocas páginas, no es un cuento extenso. Yo cuando lo recibí y leí el título Contactos, si uno se remite al presente, los primeros contactos que nos vienen a la memoria son los de WhatsApp, ¿no? Pero aquí sucede, y yo vengo de un país donde realmente la cultura de lo que llamamos el acomodo, ¿no? Del toma y daca, del te doy para que me des y para escalar, ¿no? En la escala social, como vos bien planteabas, desgraciadamente es cosa de todos los días. Y como vos bien decís, uno lo ve en todas las instituciones, por ejemplo, en mi caso, en las instituciones educativas, ¿no? Así que me quedé pensando en este título, fui adentrándome en la lectura, y Trini nos leyó con su excelente modo el primer párrafo, donde nos pone en situación, ¿no? Yo creo que ahí empieza como a impactarnos, a choquearnos el autor con esto de la ironía y del humor, porque el lugar de la joven era la pedicura, la podóloga, la que le cortaba las uñas, y en un momento cuando uno lee la primera frase, dice, mi mujer acaba de conocer a la madre de una muchacha que corta las uñas a la hija de un ministro, uno pensaba en las manos, en algo glamoroso, pero no, creo que ahí refuerza el autor esta sensación de crítica, de humor satírico, de ironía, porque nos dice, ¿no? En un punto y seguido, las de los pies. Así. Sin cortapisas, sin vuelta. Y entonces uno se va metiendo y se va dando cuenta a dónde quieren llegar con este contacto. Y este cuento, que gracias a Trini lo pude ubicar en el libro correspondiente, porque busqué en internet y no se me dio, forma parte de un volumen que se llama El legado y la herencia. Justamente en la parte del legado, el autor refuta la situación del hombre aislado frente a las instituciones llenas de corrupción. Es una palabra que no habíamos mencionado hasta el minuto, ¿no? Creo que la corrupción es ese gran cáncer, yo lo pensaba en términos de lo que estamos viviendo hoy, esta gran pandemia, ¿no? Es una pandemia también porque uno pensaría, bueno, Alemania con su disciplina, con su orden, no, evidentemente no es un problema de nosotros, los sudamericanos, sino es un problema generalizado. Y creo que en gran medida tiene que ver con el contexto en que comenzó a escribir Henry Bell, que es el tema de la posguerra, ¿no? A él se lo considera ubicado en el grupo de lo que se llaman los escritores de la literatura de los escombros, ¿sí? En el sentido que narra o describe
cómo ha quedado el país, tanto real como simbólicamente, después de la guerra. Y aquí estamos frente a los escombros, ¿no? Tal vez no de la destrucción o las ruinas de los edificios, pero sí de la carencia. Si cuando empieza el cuento, dada su situación marginal, el señor B, como se lo va a denominar el protagonista, y su esposa, no tenían acceso a los objetos más finos o a las comidas más sofisticadas, y este hecho que se empieza, porque ahí aparece un tema que es muy interesante, que es el tema del rumor, ¿no? Se empieza a rumorear, se empieza a contar que este señor B tiene algún tipo de contacto. Entonces ya es el señor B que conoce al señor A. Y me parece que en estas dos denominaciones, solo por la letra inicial, también el autor juega con el lector, ¿no? Como diciéndonos, esto puede sucederle a cualquiera. Cualquiera puede ser ese señor B en busca de un acomodo, entre comillas, y conocer por interpósita persona, porque acá es la madre de la niña que corta las uñas de los pies a la hija del ministro. O sea, cuando uno se pone a leer los niveles que va atravesando el poder, ¿no? Y cómo esta señora mamá, que parece no tener ninguna cualificación especial por ser solo la mamá, y hacerlo conocer entre sus vecinos, empieza a ocupar un lugar de preeminencia, y a ser agasajada, ¿no? Con flores, con chocolates, pero también, después vamos a ver un poquito más adelante, en la próxima intervención, cómo le corresponde cumplir una misión o cumplir una función para no perder ese lugar de privilegio, ¿no? Que mencionaba en un punto Gaby en relación a las vinculaciones humanas y sociales. Gracias, le doy el pase a Ceci. El cuento, cuando yo lo leí, me reía solo porque es ver el día a día de la sociedad y uno mismo de repente por contacto, esto, lo otro, unos más sanos que otros, como decía la Gaby. Me gustó mucho el concepto que dijo Gaby, que no lo conocía, el proceso vicariato. Me gustó, no lo conocía y encausa muy bien lo que estamos comentando. Obtener un puesto por contacto en Latinoamérica o hispanoparlante es muy típico, muy típico. Soñar que llegaré lejos por otros, también. La verdad que se nota y por lo menos de nuestra edad hacia abajo, no sé tanto los cabros jóvenes, yo creo que los cabros jóvenes hoy día están haciendo otro tipo de cosas. Y me llamó la atención y un poco risa que se encalillaron créditos y la gente también adoptaba la misma actitud que ellos, o sea, le daban créditos sin ningún puesto, sin tener nada, solamente por un dato que estaban aspirando a algo. La verdad que me dio mucha risa este cuento porque el autor, les voy a mostrar acá el autor para que la audiencia lo vea. Ahí está apareciendo en pantalla. Muy simpático él, su facha, para que la audiencia lo pueda ver, con su sombrero, aquí con su cigarro, aquí un poquito mayor, para que la audiencia lo pueda ver a medida que vamos leyendo, pero me gustó mucho y esto nos refleja la sociedad. Lo que sí, lo único que podría decir a la audiencia es que cada vez que yo, cuando he estado trabajando, he contratado gente por contacto, me ha ido pésimo. Cuando yo contrato, porque la persona cuando piensa que tú al ser conocida le vas a dar más beneficios, se va a saltar más pasos, y me ha ido pésimo. La verdad que siempre recomendaría no contratar gente que uno conoce, porque hay muchos problemas. Y con esto le vuelvo la palabra a Trini. Cuéntanos, Trini, ¿qué viene? Bueno, sí, los comentarios muy interesantes los que hace cada una, ¿no? Y yo estoy pensando en un tema que es anecdótico. Por ejemplo, los papás cuando nos vemos un poco desesperados por
dejar a nuestros hijos en un buen colegio, en el que queremos que quede por el estilo que tiene, por la línea, por una serie de ventajas que ofrece ese colegio, y con tal de que quede en tal colegio, estamos decididos a recurrir a personajes peregrinos en la lista de contactos y que nos pueden ascender un poco la calidad de la postulación de uno de nuestros hijos. Ya casi ni siquiera confiamos en la capacidad de examen que pueda dar de ingreso los niños, ¿no? Para entrar al colegio. Hoy día ya incluso perdemos un poco perdemos la perspectiva de a quién hay que recurrir, sin confiar en que, bueno, postulemos con nuestras posibilidades y veamos cómo resulta, pero no recurramos a nadie para esto, ¿no? También estoy pensando y las mujeres sobre todo en esto, hemos tenido la experiencia de las conversaciones en la peluquería, ¿no? En que muchos temas que uno oye de la otra o de la peluquera con la que hace las uñas, de pronto van apareciendo temas que se comparten entre todos finalmente y dan pie justamente a estos vínculos que uno aprovecha. O la peluquera le dice, mira, yo conozco a la hija de tal que podría ayudarte en la postulación a ese cargo. Y nuevamente, ¿no? Pueden ser personajes anodinos, peregrinos que no contribuyen en nada a la postulación, pero que uno se aferra de ellos para asegurarnos algo. Bueno, eso mismo fue lo que dio este gran autor y con esto me quiero referir a él porque tal como lo decía Vivi, ¿no? Él es uno de los mejores narradores de la posguerra alemana. Él, de hecho, participó en la guerra. Formaba parte del ejército en su momento, desde el 39, de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la guerra y al punto en que fue prisionero de guerra de los norteamericanos en Francia y quiso dedicarse a escribir lo que él observaba, las situaciones increíbles, pero sobre todo lo que es el retornar a la patria después de encontrarse con una patria que está volviéndose a ser. Esos relatos que comentaba también Viviana a propósito del legado, el legado y la herida, bueno, son parte de su experiencia personal, que son de una intimidad, la verdad, que llaman muchísimo la atención. Son fuertes algunas, ¿no? Pero él relata en su literatura otros grandes temas, como por ejemplo el de la inseguridad ciudadana, o la forma en que finalmente la sociedad termina aplastando las formas de presión que hay entre unos y otros, cómo nosotros formamos parte de una cadena, pero esa cadena se tiene que ir estructurando para ir revelando algunas deficiencias que tenemos como seres humanos, ¿no? Observa mucho el tema al que ustedes se refirieron, que es la corrupción, donde aborda temas en forma muy detallada sobre los sobornos, sobre el nepotismo, sobre los vínculos que se aprovechan, en fin, lo que muchos seres humanos lo hacemos en nuestras propias sociedades. Para referirme al autor, él nació en Alemania, obviamente, en Colonia, en 1917 y muere el año 85. Le conceden el premio Nobel el año 72. Es un hombre, bueno, muy reconocido en el mundo y sobre todo más aún después de la entrega del premio Nobel, pero fue un hombre profundamente católico y ese es un énfasis que yo también quiero marcar, porque eso lo mantuvo desde una perspectiva crítica social también a la Alemania de las instituciones e incluso a la misma iglesia. También trabajó mucho por la vinculación entre las dos Alemanias, este y oeste. Desgraciadamente, él murió el 89 y no alcanzó a conocer la caída del muro, que seguramente le hubiera alegrado muchísimo. Pero es un hombre interesante del que después me gustaría comentar alguna novela más, ¿no? Y con esto, bueno, em,
Antes de pasarle la palabra a Gaby, sí, referirme también al estilo que tiene este hombre, porque la objetividad que tiene de su lenguaje es fantástica. La precisión que él tiene en el tipo de observaciones que hace de la conducta humana, la refleja en su escritura de una manera, muy creativa. Gran escritor, yo se lo recomiendo mucho. Y ahora sí, Gaby, te cedo la palabra. Gracias, Tirín. ¿Qué más decir? A ver, de alguna manera también las élites se protegen a sí mismas, o sea, no están tan abiertas a que entren los otros, ¿no? En nuestro país, y me imagino que en muchos países de nuestros auditores también, la élite, la que dirige las instituciones, sobre todo en el mundo de los negocios, es una élite que proviene de un acotado número de colegios. Sus esposas también provienen de un acotado número de colegios. ¿Ah? Incluso las élites son un poco endogámicas, ¿ya? Se dan vueltas sobre sí mismas, lo que muchas veces las ciega a otro aspecto de la realidad y va produciendo su agotamiento, su desgaste. El fenómeno opuesto a lo que estamos analizando es la meritocracia, donde las personas lleguen donde tienen que llegar por sus propios méritos. Ahora, dentro de todo, en este programa hemos reconocido muchas veces los progresos de la sociedad que son como lentitos, no se notan, son incipientes, y acá tenemos visos de progreso, de reconocer, al menos en el discurso, la meritocracia. En Chile hace tiempo que está reconocida. Y en lo que es específicamente optar a un trabajo, hoy día, es decir, una época, va a partir por atrás, una época donde, y no hace tanto, no estoy hablando de tiempos pretéritos, estoy hablando de unos 20 años atrás, 25 años atrás, donde en el currículum iba la foto, iba el colegio. ¿Qué importancia puede tener eso, la foto de alguien? ¿Ya? El colegio, evidentemente, en Chile es como inmediatamente tú eres ubicado en tu clase social de proveniencia, ¿ya? Ese tipo de datos en sociedades más adelantadas no va cuando las personas postulan a trabajo. Los currículums van sin foto, van sin colegio, obviamente, van sin domicilio, porque en Chile tu domicilio también indica cuál es tu proveniencia social, y además sin género, ¿ya? Lo cual es muy importante. Yo recuerdo haber trabajado en selección de personal y recuerdo a los clientes haberme dicho, o haber tenido yo que vender a las mujeres buenas candidatas. Oye, si me dice que no va a tener guagua luego. O sea, te prometo que yo dije esa frase frente a los clientes. No, si no piensa casarse todavía, si no va a tener guagua. O sea, si tú lo piensas a los ojos de hoy día, 2021, eso es para llevar a los tribunales, ¿no? Y con gran complacencia, hace como 2 días vi el LinkedIn unos llamados a concurso donde era con currículum ciego. O sea, en Chile estamos con este fenómeno incipiente, comenzando, donde el currículum solamente lleva los antecedentes necesarios para el trabajo. Así es que en medio de todo esto hay luces de esperanza. Liliana. Aquí estoy. Sí, como parece que nuestras celulitas grises se conectan, ¿no? Sin acuerdos previos, porque una de las cuestiones que a mí me llamó la atención en este texto es el rol de las mujeres. Fijémonos que la persona que puede hacer el nexo es una mujer, la intermediaria es su mamá, y la que se conectó con la mamá es la esposa del señor B. Y hay una frase
que no sé si será que por haberla visto en reiteradas ocasiones, me llamó mucho la atención cuando están ya reunidos, ¿no? En la sala de la señorita que cortaba las uñas de los pies a la hija del ministro, en que al señor B le habían prometido 8 minutos de comparecencia con ella. Y el señor B estaba tan nervioso que estaba distraído, entonces en un momento se le hace la seña, porque la señorita se retira para recibirlo solos, y la esposa le pega un codazo y le dice, afuera, idiota. Creo que es como un refuerzo, ¿no?, de ese humor y de cómo esa mujer que tanto ha tratado de impulsar a su esposo, está atenta a todo. Y no pude dejar de vincularlo en otro sentido, porque no podemos pensar que Henry Bell tuviera una dependencia de su esposa, pero sí que en un determinado periodo de sus vidas, ella fue la que mantuvo a la familia. Ella era profesora, posteriormente fue traductora, y como él quería dedicarse a la escritura, él era un hombre que, por lo que he leído, hacía de todo, porque hacía trabajos manuales, trabajaba en la carpintería con sus hermanos, pero en un determinado momento dijo, quiero escribir, quiero dedicarme solo a escribir. Y ahí aparece su esposa, que se conocieron muy jóvenes y se acompañaron hasta el último minuto, él falleció antes que ella. Su mujer, como sentí, como un poco también la señora del señor B, como el puntal, ¿no?, como el acompañamiento, como la seguridad. Por eso creo que hay un cierto reconocimiento del autor al rol de las mujeres. Y por otro lado me quiero detener, siguiendo los comentarios de Trini respecto a la forma de escritura, que hay cierta musicalidad y cierto ritmo, porque él repite no menos de 6 veces estas oraciones referidas a la niña que cortaba los pies, las uñas de los pies a la hija del ministro, como que le da un cierto ritmo, una cierta musicalidad al texto, y que no pude dejar de vincularlo con algo que me resultó muy divertido, como dice Ceci, uno se ríe, como diríamos en criollo, se ríe por no llorar, ¿no? Porque realmente lo que se está describiendo es bastante lamentable. Pero se ponen a investigar, él y su esposa, el ritmo de crecimiento de las uñas de los pies, para imaginar cuándo va a ser la próxima vez que esta joven se encuentre con el poder para poder establecer ese contacto o ese vínculo. Me pareció súper divertido el modo en que lo plantea. Y me van a perdonar, pero me detuve en una palabra, que es la palabra asistente del jefe de negociado. Negociado en mi país, como creo que aquí también, y me lo refrendó el diccionario, es algún negocio sucio, ¿no? Algún entuerto, alguna cosa non santa, y que tiene una envergadura importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, por una coima recibir, perdonarán, pero me vienen muchas de las cosas que todo el mundo sabe que pasan en mi país, cómo a través de una coima alguien puede acceder, no sé, a una obra pública cuando tiene 0 antecedentes o 0 conocimiento en el tema, ¿no? Ese es un poco el concepto negociado que llevamos en la cabeza. Creo que los sudamericanos en general, y así lo dice el diccionario, América del Sur. Ahora, en España, el significado de negociado es departamento o sección de una organización, ya sea privada o gubernamental, que se remite a un determinado asunto. No sabemos en qué sentido, tal vez en los dos, ¿no?, lo propone nuestro amigo Henry Bell, pero me parece que es un juego fascinante con la palabra, que nos podemos dar el gusto de hacer, ¿no? Y además cuando esta chica ya había conseguido una ubicación para ese lugar, y el señor B dice, ay, sería el cargo justo para mí. Y hablando de currícula, que como nos mencionaba Gaby, esta
esta pasión por amontonar papeles, porque como bien dijo Gaby, hay como una evolución en términos de la presentación a un cargo, ¿no? Yo tenía un conocido, un psicólogo, gran escritor y demás, que tenía cajones de manzanas llenos de sus antecedentes, cajones continentes, ¿no? De sus antecedentes. Entonces, cada vez que él presentaba sus antecedentes, parecía que se mudaba, porque ese era un poco el concepto que aparece referido en el cuento, ¿no? Trataron de conseguir certificados con las mejores calificaciones, y entonces para mostrarle a esta muchacha, y como para cerrar, porque también tiene que ver con el cierre del cuento, un dejo de tristeza y de incertidumbre, porque ella le dice que en 3 meses va a tener una respuesta, pero no sabemos qué tipo de respuesta. Entonces él siente que no sabe si van a poder sostenerse todo ese tiempo, y ahí habla del amor, ¿no?, que unía este matrimonio, o a pesar de ser un desocupado, el deseo de proteger y de mantener a su mujer tranquila, que no le dice en ningún momento que van a tener que esperar 3 meses. Así que nosotros también, los autores, nos quedamos pensando, nos quedamos esperando, sin tener la posibilidad de saber si el señor B accedió o no a ese cargo tan esperado. Gracias. Adelante, Ceci. Oye, yo le quiero hacer una pregunta a la Gaby, porque ella igual dice, estamos down, down, down. Ella igual se da cuenta y se siente como, no sé si en el cuento le da la connotación de bajón. ¿Qué crees tú, Gaby? Sí, claro. Y eso se engarza como en algo que ellos piensan que les da estatus, que es decir palabras en inglés. Y acá en Chile al menos estamos llenas de esas conversaciones. Y son conversaciones de negocio, son de empresa. Y tú de repente te sientes escuchando ese tipo de expresiones. Entonces ellos están haciendo también esta cosa vicaria, porque es como, si yo imito el lead, voy a hacer el lead. Y el down es bajoneado, estamos bajoneados. Pero en Estados Unidos hay un sistema bien democrático para lo que es general, no sé si los puestos altos, que uno en una hojita blanca, en un formulario, uno llena sus datos, coloca su experiencia y lo deja en una ventanilla. Y a uno la llaman por eso. Ese es lo general. Entonces yo creo que en realidad ahí no va el nombre, ni el colegio, la universidad. Realmente es lo que uno quiere trabajar. Y eso lo encuentro súper bueno, a pesar de que Estados Unidos es muy criticado en otras cosas, pero a lo mejor podríamos copiar, como dice Gaby, que ahora LinkedIn ya está adquiriendo una nueva modalidad y espero que llegue para quedarse. Y sobre todo que ahora en recursos humanos un poco ha cambiado la generación. Entonces a lo mejor, claro, debería cambiar un poco la forma de tomar a la gente. Y con esto ya le doy la palabra a Trini, a ver qué libro nos va a recomendar. Adelante, Trini. Y bueno, para ir cerrando con este mismo autor, yo les quiero recomendar una gran novela que tiene él, que es del año 1963, que se llama Las opiniones de un payaso. Es una gran novela en la que nos sitúa frente a la humanización de la persona que está detrás del personaje payaso, ¿no?, que sufre muchísimo y que va interpretando un poco sus propios sentimientos en su día a día. Resulta ser una novela bastante triste también, pero que muestra la realidad de existencia de un payaso, ¿no? Un payaso que es un personaje marginal en la vida, un hombre rechazado quizás en algunos casos, incomprendido por la vida que tiene, pero que está obligado a mostrar siempre una sonrisa, pero detrás hay mucha tristeza. Es fascinante la manera en que el autor empatiza los sentimientos de vida de ese hombre, y nos acerca muchísimo a tantos otros o a otro tipo de personalidades como estas, en las que hay una vida detrás, pero que tienen que mostrar otra cara,
al público, ¿no? Vale la pena porque nuevamente muestra ese lado humano de las personas. Es un gran escritor y creo que ese es un buen libro para acercarse a la literatura de él. Y con esto, bueno, me despido y los espero nuevamente la próxima semana y un abrazo a mis compañeras y a todos los radioescuchas que nos siguen semana a semana. Muchas gracias. Chao, chao, un abrazo muy grande, hasta la próxima semana.